Doctor Cayora por la tarde, fue la última conferencia que se dio aquí. Él, de hecho, es médico, pero se involucró con el tema de la naturopatía, etcétera, y él hace un masaje especial, una técnica que imagino que lo habrá patentado, que se llama TNDR, que es técnica natural o naturopática, como lo quiera decir alguien, descontracturante, regeneradora. Su filosofía es que pues, esos nudos que tenemos musculares pues, simplemente son bloqueos de energía que tenemos, que están conectados a lo largo del cuerpo y todo termina en el vientre. Entonces, que a lo mejor podemos tener aquí un nudo doloroso que decimos, ay, cómo me duele, pero que se esté conectado a lo mejor con un punto en el hombro, del hombro va a la espalda y de la espalda termina a lo mejor en el bazo, y que eso significa que tenemos el bazo un poquito debilitado por algún sentimiento, etcétera y tal. Y él hablaba un poco de todo el tema de lo natural y lo químico, qué es natural, qué es químico, qué es natural, qué es sintético, que lo he hablado yo en muchas conferencias aquí de realmente a día de hoy con tanta información siempre estamos como lo de yo busco lo natural, no quiero nada químico, etcétera, pero realmente él decía, dice, estamos utilizando muy mal las palabras, porque nosotros hablamos de muchas cosas pero realmente no entendemos lo que quiere decir esa palabra. Hablamos del alma, hablamos de la religión, del espíritu, del no sé qué, como si fuera gratuito, y luego realmente, cuando escuchamos a ciertas personas, vemos que dice, tú realmente no sabes a lo que te estás refiriendo, o sea, estás utilizando un concepto, una palabra, pero no le sabes sacar un poco el mayor partido. Y él lo que comentaba era que natural es todo aquello que beneficia al organismo y no tiene efectos secundarios. Y que químico es cualquier cosa que, a pesar de beneficiar el cuerpo, tiene efectos secundarios. Entonces él lo que decía, y hizo una pregunta que dijo, ¿la cicuta qué es? La cicuta es una planta. La cicuta es famosísima. Famosísima. La cicuta es lo que mató a Sócrates. Lo que mató a Sócrates. Porque murió envenenado. Como Amílcar Barca, también murió envenenado. O sea, se auto, digamos, se suicidó voluntariamente. Se dejó matar. Bueno. Se dejó matar. Le invitaron amablemente a tomarlo. La cicuta es una planta, como muchas setas o muchos hongos que hay en la naturaleza, que son mortales. Entonces, tú la cicuta, si te la tomas, te mata. El arsénico, por ejemplo, es un mineral que nosotros necesitamos, pero en muchas cantidades nos mata. Claro, siempre que te dicen, no, arsénico, el arsénico es un veneno para el ser humano, pero lo necesitamos en pequeñas cantidades. Es como el oro, la plata, lo necesitamos, pero lo necesitamos en cantidades infinitesimales, en microgramos, no en miligramos, no en microgramos. Que a lo mejor con una briznita de oro que respires un día, a lo mejor tienes para una semana, ¿vale? Pero claro, él lo decía, y él preguntó, dice, ¿qué es la cicuta es natural o es químico? Y dijo una de las que estaba ahí, y dijo, no, la cicuta es natural, viene de la naturaleza. Y él dijo, no, es químico, porque te mata. Ese es el concepto poco que tenemos. De hecho, él decía, dice, es posible que haya algún producto de farmacia que sea natural, aunque sea sintético, aunque haya salido de un laboratorio. Claro, él dijo, yo no conozco ningún producto de farmacia que no tenga efectos secundarios, y a día de hoy, que sepamos, no hay ningún producto de farmacia que no tenga efectos secundarios. Pero él un poco lo decía eso. De hecho, él lo aclaró y dijo, sin pegarme con la Real Academia Española, que tiene su definición de las palabras, etcétera. Pero él era un poco ese concepto. A mí me gusta mucho eso porque yo soy mucho de eso. Yo, para mí, el hecho de que asociemos lo natural con algo que provenga de la naturaleza exclusivamente, me choca mucho. ¿Por qué? Porque entonces el pan no es natural. Tú no puedes ir al campo y coger una barra de pan. Quitando de que el pan sea bueno o malo o deje de tal, ¿vale? Un gazpacho no es natural,
porque no te encuentras el gazpacho en la naturaleza, el vino no es natural, etcétera, 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 ¿vale? Y es una de las cosas que a mí, por ejemplo, lo de ese pensamiento cerrado en ese concepto de la palabra, pues me choca un poco, ¿vale? Sobre todo por mucha gente que dice, no, yo es que no creo en los productos en polvo o en cosas en tal, o las cápsulas o el porque es que no lo encuentras en la naturaleza. Que claro, pues la espirulina en tabletas no la encuentras en la naturaleza, obviamente, ¿vale? Claro, pero entonces yo a raíz de eso siempre me gusta poner las fórmulas químicas de cada nutriente. ¿Por qué? Porque todo lo que entra en nuestro cuerpo es químico. Todo. Tú respiras oxígeno y oxígeno, ¿qué es? Es una molécula o son átomos de oxígeno, átomos de hidrógeno, átomos de carbono, átomos de nitrógeno. Si tomamos ciertos aminoácidos, como estuvimos viendo en la parte de aminoácidos y de proteína, hay aminoácidos que llevan azufre, son átomos que se juntan, hacen moléculas. ¿Y qué es eso? Productos químicos. ¿Por qué? Porque están en la tabla periódica. ¿Y la tabla periódica dónde se estudia? En química y física. Entonces muchas veces tenemos ese concepto y claro, la vitamina B5, nosotros decimos necesito vitamina B5, pero ¿qué es? Una combinación de hidrógeno, oxígeno, carbono y ahí hay un nitrógeno. Que de hecho son los 4 átomos, las 4 sustancias químicas más importantes en el organismo humano. O sea, hidrógeno, carbono, nitrógeno y oxígeno. Sin ellos no hay paraíso. Daría igual que Adán hubiese mordido la manzana, que sin esos 4 no habría Adán. No habría ni Adán, ni Eva, ni paraíso, ni nada, ¿vale? Entonces, bueno, un poquito en todas las presentaciones, de hecho, en todas las presentaciones lo menciono, esas fórmulas para que lo tengamos en cuenta, porque el organismo luego con lo que trabaja es con eso. El organismo son reacciones químicas. ¿Por qué necesitamos agua? Porque necesitamos el hidrógeno y el oxígeno del agua. ¿Para qué? Para hacer una combustión. Y la combustión del oxígeno, ¿qué es? Una reacción química. Entonces, ¿qué necesitas en tu cuerpo? Productos químicos para hacer reacciones químicas. Y dice, pero es que yo no quiero nada químico. No puedes comer, respirar ni nada. ¿Vale? Un poquito para que refresques porque ellos ya lo sabían. Esta es como la charla 18 del mismo tema que les acabo de dar siempre. Esta es la presentación pre-presentación, ¿vale? Entonces un poquito eso para también que tengamos ese concepto aclaratorio. Yo por eso a mí siempre me gusta decir que yo prefiero las cosas naturales antes realmente que lo sintético. Porque pasa lo mismo con la ropa, una ropa que es natural asintética, por ejemplo, lo sintético no se degrada, o sea, el plástico, etcétera, ¿vale? Pero tú puedes tener una cosa sacada de un laboratorio, porque a día de hoy, que yo sepa, no hay ningún complemento nutricional que no se haga en un laboratorio, porque necesitas coger los componentes, etcétera. Si tú lo que quieres es coger los principios activos de algo, tú necesitas saber cómo separarlo, cómo cogerlo, etcétera. O cómo hacer cómo tratarlo de forma adecuada para que no tenga una pérdida de nutrientes y lo puedas presentar al público de una forma que no se deteriore en el tiempo. Por ejemplo, coral marino, pues el coral marino en la naturaleza no te lo encuentras en polvo y en cápsulas tampoco. Pero para poderlo tener en polvo y que no tenga una degradación de nutrientes, necesita un tratamiento especializado que solo tiene que hacer gente que sabe hacerlo. ¿Y eso dónde se hace? Pues en laboratorios con un enfoque que eviten venenos, etcétera, y demás. ¿Vale? Un poquito eso, para que lo tengamos en cuenta. Y con esto, pues la parte de introducción la termino, ¿vale?